Colombia. Aquí, la vida late de una forma diferente a otras partes del mundo. Es uno de los pocos países que aún conserva vastas extensiones de bosques originales e intactos. Lejos de la civilización, existe un paraíso natural que resiste la explotación humana. Este es un lugar donde el caos urbano comparte espacio con una rica cultura y una biodiversidad increíble. Este lado salvaje es todavía poco conocido en el mundo. Pero hoy lo descubrirás y te sorprenderás de lo increíble que puede ser la naturaleza. En la Amazonía colombiana vive el animal vertebrado más letal del mundo. Este pequeño sapito esconde un secreto en su piel. Aquí también es el hogar del roedor más grande del mundo, la capibara, un habitante conocido de la Amazonía. Pero no solo en los bosques se encuentran grandes animales. Planeando por el aire, entre las colinas exuberantes y los ríos cristalinos, vuelan aquellos que están entre las aves más grandes del mundo, el cóndor de los Andes. Bajando de los cielos y reptando por las llanuras cercanas a los ríos, encontramos al mayor depredador de América, el cocodrilo del Orinoco. Y no podemos olvidar al mayor felino de América, la majestuosa jaguar. Existe una parte desconocida de Colombia, donde el sol y el agua han creado una de las regiones más hermosas de nuestro precioso planeta. Colombia es el único país de Sudamérica bañado tanto por el Océano Pacífico como por el Mar Caribe. Aquí encontramos los paisajes más diversos, ríos como el Orinoco y el Amazonas. Desiertos como el de la Tatacoa, un lugar poco explorado. También encontramos bosques como la Amazonía, playas hermosas como las de la costa caribeña, y la cordillera de los Andes, una vasta cadena montañosa. En este lugar es posible experimentar una vista única, el encuentro entre la costa caribeña y las imponentes cordilleras de los Andes, destinos muy conocidos por los turistas. El milagro de la naturaleza en forma de paisajes diversos y animales exóticos se revela como un misterio que debemos preservar con todos nuestros esfuerzos. Cada año, miles de personas recorren esta ruta y visitan ciudades ricas en cultura e historia, como la capital Bogotá, que se encuentra a más de 2.600 metros de altitud. El principal punto turístico de Bogotá es La Candelaria. Pero otros lugares también se destacan,
como la Plaza de Bolívar y la región del Chorro de Quevedo, donde nació la ciudad. Sin embargo, Colombia también tiene un lado triste, siendo conocida por el narcotráfico, con una evolución histórica en la venta de sustancias ilícitas. Algunas figuras se hicieron famosas, como Pablo Escobar, quien lideraba el cartel de Medellín. A pesar de ser la cuarta economía más grande de Sudamérica, Colombia enfrenta los mismos problemas socioeconómicos que sus vecinos, con la mitad de su población viviendo en pobreza. Esta es una parte triste y bien conocida del país. Sin embargo, este país esconde una historia de éxito, no solo en su cultura y su gente, sino también en la preservación de la naturaleza. Aquí, la naturaleza prospera, se multiplica y supera todos los desafíos. En el mundo salvaje, la belleza y el peligro van de la mano. Y solo algunos habitantes experimentados, como los indígenas, saben distinguir entre las diversas especies de plantas y animales. Desde lejos, algunos animales pueden parecer inofensivos. El clima de Colombia es predominantemente tropical, lo que convierte a este paraíso en un refugio de gran biodiversidad, destacando especialmente la selva amazónica. Por un lado, para algunas personas, la historia del narcotráfico ha empañado la imagen de este país, pero por otro lado, hay muchas personas honestas y luchadoras que se esfuerzan por sobrevivir. Personas inocentes y animales no son culpables de los errores del pasado ni del presente. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Una variedad de seres vivos de todas las especies, tamaños y colores tienen este lugar como su hogar. Aquí habita el 10% de todos los animales del planeta. Viven en montañas, lagos, océanos, bosques y surcan los cielos. Una parte de la Amazonía se encuentra en Colombia. Las ciudades más pobladas del país son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Además, el clima de Colombia es típicamente tropical. El país cuenta con una vegetación tropical marcada por su alta biodiversidad, con la selva. Pero no solo los océanos y ríos embellecen esta nación. Sus majestuosas montañas atraen a numerosos turistas, destacándose la cordillera de los Andes y los incomparables picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. A 42 kilómetros del mar, estos picos épicos son las montañas costeras más altas del planeta. Según la leyenda, estos picos helados que rozan las nubes son la puerta al cielo. Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta rinden homenaje a estas cumbres en su culto a la Madre Tierra. Las vastas formaciones heladas de El Cocuy
guardan las aguas más antiguas de Colombia. El majestuoso cóndor de los Andes sobrevuela este paraíso glacial, sorprendiendo a los observadores con una envergadura de 3 metros. Esta magnífica ave vuela sin batir las alas, aprovechando las corrientes de aire caliente para planear durante largos minutos. Pero no solo su envergadura es impresionante. Estas aves también tienen una vida notablemente larga, llegando a vivir hasta 75 años. La vida en las alturas es un desafío, y los animales deben adaptarse a las drásticas caídas de temperatura. Al final del día, la temperatura puede descender más de 20 grados. Sin embargo, cada día el sol renace, revelando la belleza de un paraíso que repite el extraordinario proceso de la renovación de la vida. Las nieblas y nubes pasajeras embellecen el paisaje y bendicen a millones de personas. Los humanos no solo disfrutan de vistas espectaculares, sino también de los recursos naturales que estas asombrosas tierras ofrecen. En Colombia se encuentran algunos de los ambientes montañosos más altos del mundo, como el Pico Cristóbal Colón y el Pico Bolívar, monumentos naturales que encarnan la grandeza de este país. La mitad de los páramos del mundo se encuentran en Colombia. Estos son terrenos con suelos ácidos e infértiles, caracterizados por una vegetación abierta, leñosa y de bajo crecimiento. La flora de los páramos está compuesta por más de 700 especies de plantas, cuya función es absorber el agua del deshielo de los glaciares y extraerla directamente de las nubes. Este fenómeno se llama condensación. En este ecosistema, la vegetación está adaptada para retener la humedad del ambiente. Algunas plantas llegan a capturar hasta el 40% de su peso en agua. Gracias a esta capacidad, las plantas filtran el agua y luego la purifican. Desde lo alto de las montañas, miles de millones de litros de agua dulce fluyen hacia abajo, abasteciendo a las ciudades colombianas. Sin embargo, millones de colombianos que consumen esta agua desconocen que su origen se encuentra en los páramos. Entre los diversos desiertos de Colombia, destaca el desierto de la Tatacoa, un destino muy popular. Este se encuentra ubicado en el departamento del Huila, entre el río Magdalena y la cordillera oriental. Es, sin duda, uno de los lugares mágicos de Sudamérica. Pero la riqueza natural que representan las fuentes de agua es una delicada y escasa maravilla. Aunque los páramos solo cubren el 2% del territorio colombiano, suministran el 70% del agua dulce a la población. En la Amazonía colombiana se encuentra escondido uno de los animales vertebrados más letales del mundo. Este pequeño sapo puede parecer inofensivo, pero guarda un secreto en su piel que incluso preocupa a los depredadores más grandes. El Phyllobates terribilis es una especie de rana altamente venenosa que habita en la selva amazónica de Colombia. También es conocida como la rana venenosa dorada. Este diminuto sapo, de apenas 3 centímetros de longitud,
contiene veneno suficiente para matar a 10 personas. Posee glándulas venenosas distribuidas por toda su piel, convirtiéndolo en una criatura tan fascinante como peligrosa. Algunos pueblos indígenas, como los emberás, aún utilizan el veneno de este sapo como arma. Ellos extraen la sustancia del Phyllobates terribilis para impregnar los dardos de sus cerbatanas, empleándolos para cazar animales o defenderse de ataques de otras tribus o personas externas. Uno de los animales más emblemáticos de Colombia es cosas. Los Andes separan este paraíso del resto del país. Lo que inicialmente parece un problema para los humanos, en realidad es una salvación para la naturaleza, ya que este lugar queda naturalmente preservado. Bahía Solano y Nuquí reciben pocos turistas y tienen una población de menos de 9 personas. Aquí, los visitantes son otros, aves. Ballenas jorobadas y tortugas. El Océano Pacífico, el más grande del mundo, es la ruta de la ballena jorobada. Cada mes de julio, este majestuoso animal migra desde las latitudes frías de la península antártica hacia las costas de Colombia. Ver a estos increíbles animales es una experiencia única, ya sea deslizándose por las aguas o saltando para respirar. Cada movimiento de este animal es extraordinario. Es común ver a una madre y sus crías navegando tranquilamente en estas aguas. Las crías de ballena jorobada nacen ya gigantes, pudiendo pesar 1 tonelada y medir 4 metros de longitud. Para alimentar a estas crías gigantes se necesitan 100 litros de leche al día. Las madres jorobadas son verdaderos depósitos vivientes de leche. En la Amazonía colombiana hay un animal lento que se oculta entre los árboles, en una adaptación evolutiva que le permite esconderse de depredadores, como los jaguares, que son comunes en esta región. Los perezosos necesitan flores frescas de las copas de los árboles. Viajan largas distancias lentamente para obtener este manjar fresco. Cuando están satisfechos, descansan un poco más en los árboles. La comida que consumen puede tardar más de 1 mes en digerirse. Aquí, el 5% de la selva primaria está preservada. Un símbolo de este ecosistema colombiano son las imponentes y exóticas palmas de cera del Quindío, que alcanzan grandes alturas de más de 60 metros. Esta palma es el árbol nacional de Colombia y es nativa del Valle de Cocora, un lugar de gran altitud ubicado en la región andina. Esta especie de palma se encuentra prácticamente solo en el Valle de Cocora, aunque también hay ejemplares de esta especie al sur, en los Andes del norte de Perú. Muchos ríos cruzan Colombia, pero 2 se destacan: el Magdalena y su afluente, el Cauca. El Magdalena, el principal río de Colombia, desemboca en el Mar Caribe, cerca de Barranquilla.
Este extenso curso de agua tiene aproximadamente 1.543 kilómetros de longitud. Su recorrido atraviesa el país de sur a norte, pasando por 11 departamentos y beneficiando al 80% de la población colombiana. Desde los inicios de la población colombiana, este río ha sido una ruta hacia el interior de la actual Colombia y Ecuador. Varios pueblos se beneficiaron de este río, como los Pache y los Yariguí. Su parte oriental fue habitada por la civilización muisca, que llamó al río Yuma. El Cauca, que nace en el altiplano de los Andes, cerca de Ecuador, también es otro importante río colombiano. Nace en el macizo colombiano y desemboca en el río Magdalena. Su recorrido atraviesa 180 ciudades, donde se desarrollan muchas actividades económicas, especialmente agrícolas. A pesar de su importancia para la población colombiana, estos ríos sufren de contaminación. Residuos industriales y domésticos son vertidos sin control. Muchas especies de animales han padecido los efectos de la contaminación en los ríos y la vegetación, pero entre todas, una que vive únicamente en los bosques colombianos ha sufrido drásticamente debido a la deforestación de la región. El tití cabeciblanco vive exclusivamente en estos bosques y en el pasado su población era abundante. También conocidos como tamarinos de algodón, son una especie en peligro de extinción. Se estima que solo quedan alrededor de 2.000 ejemplares en la naturaleza. Incluso hoy en día, a pesar de la amenaza a su existencia, son víctimas del tráfico de animales silvestres, además de la pérdida de hábitat provocada por la deforestación. En la selva amazónica vive un conocido animal que se desplaza tranquilamente desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Colombia: el jaguar. Este andar tranquilo se debe a que está en la cima de la cadena alimentaria y es el mayor felino de la selva amazónica. A pesar de que su territorio ha sido reducido por la deforestación, está surgiendo una nueva conciencia y hoy en día sobreviven sin riesgo de extinción. Estudios realizados en 2023 estiman que hay unos 173.000 jaguares en el continente americano, la mitad de ellos en Brasil. Es una cantidad significativa en comparación con otros felinos, como los tigres, de los cuales solo quedan unos 3.000 en la naturaleza, casi todos en la India. A pesar de las preocupantes noticias sobre la deforestación de la selva amazónica y otros entornos naturales, la verdad es que el continente sudamericano todavía conserva intacta gran parte de la naturaleza del mundo. Y los humanos podemos estar tranquilos, ya que los esfuerzos de conservación están dando frutos y beneficiarán a incontables generaciones en el presente y en el futuro. Las llanuras forman parte de la gran cuenca del río Orinoco. Rodeadas de imponentes picos, estas zonas húmedas representan más del 30% de la superficie terrestre del país. Aquí se encuentran unas de las mayores sabanas del mundo. También es el hogar de una gran cantidad de roedores
y el más grande de todos vive aquí, el capibara. Además del mayor roedor del mundo, en la Amazonía colombiana también se encuentra la serpiente más grande de Sudamérica, la anaconda. Estas serpientes representan una amenaza para los humanos y para muchos animales. Aquí tienen abundante alimento. Aunque no son venenosas, son extremadamente fuertes y matan a sus presas por estrangulamiento. En la Amazonía colombiana, el festín es abundante para ellas. Hay más de 4.700.000 cabezas de ganado en la región. El ganado se traslada cada año, lo que puede poner nerviosos a algunos animales. Estas serpientes tienen hábitos acuáticos y para ellas Colombia es un paraíso con numerosas áreas donde deslizarse. Entre los muchos ríos que cruzan el territorio colombiano, uno destaca como uno de los principales de Sudamérica, el río Orinoco. Es la tercera cuenca hidrográfica más grande del continente, abarcando 880.000 kilómetros cuadrados. Este tapiz de agua cubre una cuarta parte del territorio de Colombia. En los ríos no solo viven peces y serpientes, también existe otro animal que lleva millones de años adaptado para nadar y también moverse en tierra, aunque en el suelo es más lento: los cocodrilos del Orinoco. Los cocodrilos tienen la capacidad de dormir con los ojos abiertos, utilizando incluso en estado de sueño la mitad de su capacidad cerebral. Esta ventaja evolutiva les permite, aún ahorrando energía, mantenerse alerta ante amenazas de las selvas, como la jaguar. Esta especie de cocodrilo está en peligro de extinción y solo se encuentra en la cuenca del río Orinoco, en Venezuela y Colombia. Fueron cazados violentamente en los siglos XIX y XX, principalmente por sus pieles, para la fabricación de famosas bolsas y zapatos de cocodrilo. Para hacerse una idea de lo absurdo que fue la matanza de estos animales, se estima que solo entre los años 1931 y 1934 se exportaron de Venezuela y Colombia más de 2.500.000 pieles de cocodrilo. Afortunadamente, actualmente está prohibido el comercio de piel de cocodrilo, pero todavía existen amenazas: el consumo de su carne y huevos y la contaminación de los ríos. Este reptil es el mayor depredador de los ríos de América del Sur, pudiendo superar los 6 metros y pesar hasta 400 kilogramos. Cuando llega la lluvia en marzo y abril, el nivel del agua de algunos ríos sube hasta 8 metros, más de 25 pies. Vuelve a la plenitud toda la naturaleza, que se deleita con el regalo del agua. Los exuberantes ibis escarlata ahora se reúnen en sus altos perchas, esperando los insectos que el aumento del nivel del agua despierta al caer la noche. Por ahora,
Los animales no tienen que preocuparse por la sequía, ya que probablemente solo regresará el próximo año. Este es un sueño que parece no terminar. En la llanura de la Sierra de la Macarena, cuando termina la estación seca, nace una floración que parece artificial. Pero no, este paisaje es real y es una de las bellezas escondidas de Colombia. Para muchos, este es el río más bonito del mundo, el Caño Cristales. Con sus aguas cristalinas, es un tapiz de colores. Este paraíso natural fue descubierto en 1969 por ganaderos. Normalmente se le llama el río de los 5 colores o arco iris líquido, famoso por sus colores marcantes, lo que lo convierte en un río único y exuberante. Un poco más al sur se encuentra el río Amazonas, el río más grande del mundo que atraviesa Colombia. El 42% de toda la Amazonía está en este país. El río Amazonas no es solo el más grande en cantidad de agua, sino también en extensión. Estudios recientes han demostrado que es más largo que el Nilo. Con casi 7 millones de kilómetros, el río Amazonas recorre el norte de América del Sur, la selva amazónica y desemboca en el Océano Atlántico. Existen en total más de 1000 afluentes, siendo los más famosos el río Madeira, el río Negro y el río Japurá, que están entre los 10 ríos más grandes del planeta. Con las inundaciones, los bosques se inundan, convirtiendo la selva y el río en un solo ambiente, y un nuevo mundo aparece bajo la superficie. El bosque se transforma en un rico hábitat subacuático. Un festín surge para las anacondas. Entre los diversos peces de esta región, uno ha vivido aquí durante más de 170 millones de años. El aruaná, considerado uno de los peces más antiguos de América del Sur. Conocido popularmente como lengua de hueso, puede llegar a medir hasta 1 metro de largo y pesar hasta 5 kilos. Un dato curioso sobre estos peces es que se reproducen durante las inundaciones y los machos guardan los huevos y las larvas en la boca como forma de protegerlos. En la cuenca amazónica es posible encontrar el aruaná. Este es uno de los peces más caros del mundo. Su especie dorada, que vive en Asia, puede llegar a costar $300.000, un valor más alto que el de un coche de lujo. Patrullando las aguas oscuras, encontramos un animal que se creía solo una leyenda, el mayor de los delfines, el delfín rosado del río.
fue una especie amenazada. Estos magníficos animales utilizan la ecolocalización para ubicarse y para comunicarse entre sí. Son la prueba viva de la magia que existe en la Colombia salvaje. En Colombia también se pueden encontrar muchas islas. En la costa del Pacífico colombiano se encuentra una historia de supervivencia. La isla de Gorgona se está recuperando de la muerte, ya que menos de un siglo atrás sus bosques fueron talados y quemados para establecer una prisión, que ahora está cerrada y los animales vuelven a habitar este lugar. Árboles y animales salvajes están regresando a este lugar como prueba de que la naturaleza prospera incluso en las situaciones más adversas. Lejos de la costa, en el extremo oeste de Colombia, la naturaleza está rompiendo todas las reglas. Este lugar no es una isla en comparación con la isla de Malpelo. Esta isla de origen volcánico está ubicada a 378 kilómetros del continente, en medio de la nada. Otra isla deslumbrante, situada a 300 kilómetros de la costa colombiana, es la isla de Malpelo, una pequeña porción de tierra oceánica al este del Océano Pacífico. Cangrejos y lagartos terrestres corren sobre esta superficie. Aquí también es posible encontrar el exótico ave marina atobá de Nazca. Unos 100.000 viven en esta isla. Aquí, más que en otros lugares del planeta, viven muchas aves de la especie Gansos patola. Es un lugar seguro de la naturaleza en la época de reproducción y garantiza que si el primer huevo no eclosiona, siempre habrá un segundo para reemplazarlo. Así, los atobás de Nazca que viven en Malpelo son la prueba viva de la sabiduría de la naturaleza. Al norte de la costa del Caribe colombiano, hay un grupo de pequeñas islas tropicales que componen el archipiélago de San Andrés. Estas son el retrato del caribeño. Es necesario tener cuidado durante la noche, ya que cientos de cangrejos negros, generalmente después de las lluvias, descienden de las montañas con la misión de llegar a la playa y poner sus huevos para que eclosionen en el mar. Los cangrejos son una delicia local, pero durante su migración los coches no pueden circular y los ciclistas deben tener cuidado. Los colombianos se esfuerzan por proteger a los cangrejos durante la época de apareamiento. Afortunadamente, los esfuerzos humanos están dando frutos y los cangrejos sobreviven y se reproducen por millones. Además de las playas, en los arrecifes de coral y en las reservas marinas naturales, la vida prospera bajo las olas en las aguas del Pacífico colombiano. Cerca del Ecuador, el número de criaturas subacuáticas es increíble. El calor del sol ecuatorial impulsa una corriente rica en alimentos que surge de las profundidades, creando una pirámide extraordinaria de vida marina sin parangón en cualquier otro océano del planeta.
Entre enero y abril, la magia se intensifica aún más. Un evento subacuático espectacular ocurre. 200 tiburones martillo emergen de las profundidades del Pacífico. Es uno de los mayores encuentros del planeta. En estas aguas, los peces ángel y la rémora comen los parásitos en las áreas infectadas de la piel del tiburón y de las tortugas gigantes. Comida para ellos y cuidados médicos para los tiburones martillo. Un ejemplo maravilloso de cómo dos criaturas pueden coexistir y beneficiarse de más de 4.000 millones de años de evolución. Hace más de 15.000 años, un ser vivo muy diferente a todos llegó a Colombia. Una curiosa criatura que camina sobre dos piernas, usa herramientas para diversos fines, desde cazar hasta encender fuego. Después de una larga caminata desde África, Colombia fue la primera parada del ser humano en América del Sur. Los llamados cazadores-recolectores vivían en las selvas húmedas y en la costa. Muchos humanos eligieron este lugar como su hogar, y con el paso de los siglos se construyeron grandes estructuras de piedra. Algunas construcciones aún se preservan y son anteriores al Imperio Inca. Los incas fueron el mayor imperio construido en América del Sur, ocupando un territorio de más de 4.000 kilómetros, principalmente en la región andina. Sus dominios abarcaban lo que actualmente corresponde a parte de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Lagos, lagunas y costas florecieron gracias al agua, la pesca para sobrevivir. Durante miles de años, los colombianos vivieron en armonía con la naturaleza, pero con el tiempo, la población creció, y con ella, las necesidades y la codicia del hombre fueron destinadas a saciar el hambre mundial. Muchas personas en el pasado vinieron a Colombia en busca de oro, otras de piedras preciosas y exportaciones de animales exóticos. Grandes ciudades se construyeron para servir como rutas comerciales. Algunos puertos, como el de Cartagena, se utilizaron para recibir comerciantes y visitantes. A medida que las ciudades y los pueblos crecían, sus habitantes consumían la riqueza de la tierra y comenzaron a contaminar las aguas de los ríos. Esto sigue ocurriendo hasta hoy. Algunos bosques se han convertido en desiertos, ríos se han secado y algunas especies han sido llevadas a la extinción, mientras que otras están amenazadas. La codicia por el oro, el carbón, el café, las esmeraldas, el arroz, el azúcar y otros recursos naturales parece insaciable para la humanidad. Toda esta explotación insostenible deja cicatrices en la naturaleza, manchas en las aguas. Con la destrucción del hábitat original, algunas plantas y animales no han sobrevivido. Pero no todo está perdido. 59 áreas están protegidas.